La primera imprenta en América se hizo en México. Pues toma eso, Estados Unidos y Harvard y MIT y todas las universidades caras en Estados Unidos. ¡Ja! Bienvenidos a otro video en que un alemán como yo reacciona a cosas mexicanas. Hoy tengo una joya realmente. La primera imprenta, ¿se llama imprenta, no? Sí, imprenta, se hizo en México. Y eso es muy grande porque en estos tiempos, si quieres hacer tu gente inteligente, tienes que difundir informaciones con imprenta. Pues era una cosa muy grande y eso es lo que vamos a descubrir hoy, la historia de la imprenta en México. Amigos, vamos a ver eso, la imprenta y su historia en minutos, del canal En Minutos, canal educativo. Pues vamos a aprender algo hoy. Voy a poner el enlace abajo como siempre si quieres ir a este canal. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Hoy vamos a hablar sobre la invención de la imprenta y cómo fue su historia. Bueno, decir que la invención de la imprenta comprende la creación de un método para reproducir varios ejemplares de textos e imagen sobre papel u otros materiales, como puede ser el pergamino o vitela, utilizando tipos móviles de madera o metal. También decir que los tipos podían ser letras o signos que eran pequeños sellos que se labraban o fundían uno por uno. Luego se colocaban sobre soportes de madera para formar los textos del libro. Ok, ahora conocemos qué es la imprenta. Qué bien. Y por último debemos decir y agregar que la invención de la imprenta se atribuye al orfebre y herrero alemán Johannes Gutenberg desde 1398 a 1000. Ah, qué interesante. Eso es muy divertido porque decimos como Gutenberg es un sinónimo para plagiarismo, como si no haces tus deberes, pero son los deberes de tu amigo, has hecho un Gutenberg. Pues supongo que viene de eso. 1400. Pero ok, eso es de la historia de la imprenta en general en el mundo. Y supongo que había una persona de Alemania que viajaba a México y después había la historia de la imprenta en México. 1968, quien desarrolló la imprenta de tipos móviles en Maguncia, actual Alemania, entre 1435 Maguncia, nunca he oído eso. y 1440. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta increíble invención porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir que Gutenberg contó con la colaboración de Johann Fuchs, que fue quien le prestó dinero necesario para llevar a cabo su proyecto, y Peter Schoeffer. Peter Schoeffer, otra vez, todos los nombres en un video son alemanes. Eso pasa como cada 2 meses que veo un video y solo hay nombres alemanes. No sé por qué. Sobrino del anterior, quien quedó al frente del negocio cuando Gutenberg lamentablemente no pudo devolver el préstamo. También decir que los primeros libros impresos con el invento de Gutenberg fue el Misal de Constanza en 1449 y la conocida Biblia llamada... Obviamente. Sería muy divertido si era una historia muy rara como un chiste o algo así. Pero no, es la Biblia. Llamada Biblia de 42 líneas. Y por último decir que de esta última, es decir, de la Biblia de 42 líneas, se publicaron 180 ejemplares a partir de 1455, 45 en pergamino y 135 en papel. Sigamos hablando un poco más sobre esta imprenta, particularmente hablar sobre sus orígenes. Bueno, respecto a su origen debemos Quiero saber más sobre la imprenta en México.
decir que antes de aparecer la imprenta de tipos móviles, la historia registra algunos intentos de impresión. Entre los años 440 a.C. y 430 a.C., los romanos utilizaron sellos para imprimir sobre objetos de arcilla. Pero, sin embargo, debemos decir que los primeros en imprimir sobre papel fueron los chinos. En el siglo X aproximadamente, se ideó un aparato en donde se insertaba de forma individual letras hechas de barro cosido sobre una plancha de madera. Después de entintar la plancha, los caracteres elegidos eran plasmados sobre una hoja de papel. Pero sigamos hablando un poco más sobre este gran invento, particularmente hablar sobre cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg. Bueno, primero decir que Gutenberg modificó las clásicas tablillas usadas para hacer impresiones por moldes de madera de cada letra del abecedario. Después rellenó cada una con plomo. Cada una de estas piezas se conocían o reciben el nombre de tipos. También decir que se requerían de varios moldes para la misma letra, y estas letras se sujetaban a un soporte móvil. Como plancha empleó una prensa de vino que tenía un hueco donde se añadían las letras y Prensa de vino. Qué interesante. dibujos. Y un punto a resaltar sobre su funcionamiento es que la rapidez y la resistencia que tenía esta imprenta la convirtió en un invento que revolucionó el mundo entero, siendo un increíble aporte a la cultura al permitir la difusión masiva de material de lectura que hasta aquel momento estaba a disposición de pocas personas. Sí, eso realmente es increíble. Sigamos hablando un poco más sobre esta imprenta, particularmente hablar sobre su importancia. Bueno, recalcar, como dijimos recién, que posibilitó la multiplicación de los libros hacia fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. El invento de Gutenberg se difundió rápidamente y en pocos años se multiplicó la cantidad de imprentas en Europa Occidental. Y después va a México y es el primer lugar en América, ¿no? También mencionar que amplió el número de lectores potenciales al multiplicar la cantidad de libros y disminuir el costo que tenía hasta entonces. De esta manera, los libros se volvieron más accesibles. Otro impacto que tuvo esta Es increíble que el Internet solo es otra versión de todo eso, ¿no? invención es que el conocimiento comenzó a estar al alcance de una mayor cantidad de personas. Esto supuso una democratización del saber que la iglesia de esos tiempos y las monarquías habían controlado hasta entonces. También recalcar que Toma eso. permitió que los autores europeos del Renacimiento, es decir, poetas, ensayistas y filósofos, tuvieran la oportunidad de difundir sus creaciones, ideas y propuestas a través de libros. Y por último, para finalizar, decir que de esta manera la cultura de Europa Occidental se expandió hacia distintas partes del mundo, sobre todo luego de la llegada de Colón a América en 1492 y de Vasco da Gama a la India en 1498. Bueno, esto es todo. Y eso es todo. Bueno, pensaba que ese video era más sobre México porque es en español y la primera imprenta de América era en México, pero bueno, aquí puedes leer la primera imprenta de América era en la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias por ver todo ese video. Disculpa para el clickbait. Espero que tengas un día perfecto en México. Adiós.